Hola, mi nombre es Alfredo Valdés Cavazos, soy ministro predicador de la Iglesia de Cristo en Ciudad Guadalupe. Me da gusto saludarlos y deseo compartir con ustedes un breve mensaje en base a las Sagradas Escrituras. Tenemos que entender que hay cosas que Dios hace, pero hay cosas que definitivamente Dios no hace. Dios nos concede vida, nos concede este cuerpo, la mente, dones, talentos, oportunidades, la salvación, la vida eterna, el Espíritu Santo. Dios nos concede grandes bendiciones, pero hay cosas que competen a nuestra mayordomía, a nuestra administración. Definitivamente hay cosas que Dios hace y hay cosas que Dios no hace. Quienes conocemos a Dios y su palabra, estamos plenamente conscientes que nuestra vida está en manos de Dios, que nada sucede sin su santa voluntad. Pero esta verdad espiritual es permiso para que no hagamos planes, es un cheque en blanco para que seamos irresponsables y no tengamos un plan de acción. Definitivamente no. Quisiera compartir con ustedes dos breves reflexiones con algunos ejemplos bíblicos al respecto. Número uno, en la Biblia encontramos que es importante hacer planes. Veamos algunos ejemplos. En Génesis capítulo 1 vemos a Dios desarrollando la creación, los cielos, la tierra, el universo, todo cuanto hay en la tierra. Dios lleva a cabo un plan maestro. Primero los cielos, la tierra, la vegetación, los animales y posteriormente el hombre y la mujer. Vemos un plan perfecto. Dios no hace nada a tontas y a locas, no hay despropósito en Él. Todo lo hace con un plan perfecto. Y vemos ahí perfectamente la cadena alimenticia. Génesis capítulo 1. Vemos a un Dios que ejecuta un plan de acción. Otro ejemplo es Daniel. El profeta se encuentra en una tierra extraña, en una cultura extraña, un idioma distinto y por si fuera poco una religión idólatra. Daniel, dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel observa su situación, observa su contexto y hace un plan. ¿Y qué sucede? Que es bendecido grandemente por nuestro Dios. Daniel hizo planes. Otro ejemplo muy importante en el Antiguo Testamento es el caso de Nehemías. Nehemías es un magnífico ejemplo de cómo hacer un plan. Nehemías recibe información de las condiciones de su ciudad amada, pero Nehemías no solamente recibe la información, lleva a cabo una observación importante, consigue los permisos, gestiona recursos, ejecuta la obra y la supervisa. Nehemías hace planes y es bendecido grandemente por Dios. En el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Lucas, encontramos un ejemplo más muy interesante. Hay una parábola que es muy conocida, la parábola que se le llama la parábola del hijo pródigo. En ella encontramos un propósito muy especial, muy profundo, que es mostrarnos el amor y la gracia de un padre amoroso hacia sus hijos. Sin embargo, hay un detalle interesante en la narración de esta parábola de Jesús. En esta historia vemos un hijo que es rebelde y que despilfarra los recursos que su padre le ha entregado después de haber demandado su herencia. Pero llegado el momento, este hombre se encuentra en condiciones lamentables, penosas, en condiciones paupérrimas, y él tiene una reacción, tiene una reconsideración de su situación, y dice ahí en Lucas capítulo 15, versículo 18, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. En este detalle vemos que él elabora un plan, observa la situación, piensa lo que va a hacer e incluso hasta los detalles de las palabras que va a utilizar. ¿Y qué sucedió? Después de haber llevado a cabo este plan, recibe el perdón de su Padre amoroso. En Jesús, nuestro Maestro, tenemos una magnífica enseñanza acerca del costo de seguirle a Él. Y en esa reflexión que Jesús nos hace, en esa enseñanza sobre el costo de seguirle a Él, nos da dos ejemplos que nos permiten ver la importancia de elaborar planes. Él presenta
el caso de aquellos que van a construir una torre y el caso de dos ejércitos dispares. En los dos ejemplos se nos ve la importancia y la necesidad de hacer planes. Un último ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento y que deseo compartir en esta ocasión con ustedes es el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo realizó varios viajes misioneros y ninguno fue de forma improvisada. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, elaboró planes para llevar a cabo esa obra magnífica de evangelización, de llevar las buenas nuevas de salvación. A la iglesia en Roma le dice: pienso ir a vosotros. Pablo elaboró un plan de acción. Pablo ejecutó ese plan de acción. Encontramos pues que Pablo hacía sus viajes, pero los planeaba. Es importante entonces, es necesario que nosotros no vayamos por la vida a la y se va. Es que espero que me nazca, es que ya Dios dirá, a ver qué sale. Hay que hacer planes, hay que tomar la responsabilidad de nuestra mayordomía del tiempo, de los bienes, de la mente, del cuerpo, de los recursos, de todo aquello que Dios nos ha confiado, y hacer planes, ejecutar la administración de manera efectiva. Es importante pues hacer planes, y la Biblia nos da suficientes ejemplos de la importancia y la necesidad de elaborar planes. Hay una segunda reflexión que deseo compartir con ustedes, y es el hecho que si bien es correcto hacer planes, lo importante y verdaderamente necesario es que aquellos que creemos en Dios y creemos en su palabra, entendamos que los planes que nosotros elaboramos, que nosotros proyectamos, debemos presentarlos delante de Dios, debemos acudir a Él y llevar esos planes en humilde y ferviente oración y confiar que las decisiones de nuestro Dios son decisiones perfectas, son decisiones buenas, y nosotros así pues dependeremos de Dios y no de nuestra sabiduría humana. El salmista escribió: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90:12. Es importante que recurramos a Dios y pedir sabiduría de lo alto y pedir dirección para llevar a cabo los planes que nosotros tenemos. El proverbista, el autor de los proverbios, fue consciente de esto cuando escribió: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Es importante, es sumamente importante elaborar un plan, prepararnos, ¿sí? Como aquellos caballos que se preparaban para la guerra, se les entrenaba, se les vestía, se les alimentaba de manera adecuada. El caballo se alista para la batalla, pero el proverbista dice: mas Jehová es el que da la victoria. Así nosotros tenemos que elaborar planes, ¿sí? Tener proyectos, pero estar conscientes que tenemos que recurrir a Dios y pedir de Él su bendición, porque Jehová Dios es el que da la victoria. Por último, debo reconocer que vivimos en un tiempo de agendas saturadas, de una vida bastante estresante, especialmente en las grandes ciudades, donde la dinámica de la vida se lleva a paso veloz. Esto genera en nosotros la necesidad y la consideración de elaborar planes, de hacer planes, de asumir nuestra mayordomía, nuestra responsabilidad, y sentarnos y pensar y planear, porque hay asuntos que competen a la vida familiar, a la vida laboral, a los negocios, a la iglesia, etc. Y no podemos, como dije al principio, ir por la vida a la y se va o a la ver qué sale y dejar las cosas para última hora. Sí, la vida es estresante, sí hay agendas saturadas, sí es difícil en las grandes ciudades vivir. Por ello es importante, como vimos en los ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que personas hicieron planes y fueron bendecidas. Así nosotros hagamos planes, pero una vez que elaboramos esos planes, en oración humilde y sencilla, reverente, recurramos al sabio Dios, al perfecto Dios. Lo que Dios decida está bien decidido siempre. Él no tiene despropósito alguno. Dios todo lo hace perfecto, lo hace bien. Así pues, hagamos planes y vayamos a Dios. Esto es importante. Mi pregunta para aquel que aún no ha creído en Jesús, que aún no ha entregado su vida al Señor: ¿has planeado para la vida eterna? Esto es importante. Esto es importante. Dios ha hecho lo necesario para bendecirte, ha hecho lo necesario para que tú obtengas salvación y vida eterna, para que planees tu eternidad. ¿Qué esperas? Es un tiempo
de acercarte a Dios, de buscarle a Él. Él ya vino a buscarte. Ahora tú, ¿cómo reaccionas? Haz un plan de vida, haz un plan de vida eterna, recurriendo a Jesús, el autor y consumador de la fe. Ven a Jesús, Él te está esperando. Él ya hizo un plan perfecto para tu vida. Pero tú, ¿cómo respondes ante ello? Haz un plan y ven a Jesús.